Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con un tema nuevo, que son uniones entre átomos. Para eso les voy a dejar un archivo de Word donde van a tener la teoría y donde van a tener también estos ejemplos que les estoy explicando para que lo puedan pasar a la carpeta. Bien, las uniones iónicas son uniones que se van a establecer entre átomos. Tienen un nombre bastante parecido a un tema que nosotros ya vimos, que fue el tema de iones, y tiene mucho que ver con eso. Se van a establecer entre átomos generalmente con tendencia a ceder electrones y otros con tendencia a recibir electrones. Entonces, vamos a comenzar por un ejemplo que les puse acá. Esta molécula que es el cloruro de sodio, que está formado por sodio y por cloro. Fíjense que, recordando un poquito la configuración electrónica, el sodio en el último nivel tiene un solo electrón y el cloro tiene 7. Para esto es importantísimo que nosotros sepamos la cantidad de electrones que tienen los elementos que van a participar en las uniones, pero vamos a tener en cuenta únicamente los electrones del último nivel. Entonces, viendo eso, el sodio tiene un solo electrón en el último nivel y el cloro tiene 7. Esto es una unión iónica y este gráfico que nosotros vamos a hacer se llama estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, en esta molécula voy a tener el sodio y voy a tener el cloro. Voy a identificar cuántos electrones tiene el sodio y cuántos el cloro en el último nivel y entonces, de los elementos que participen en la unión, aquel que tenga mayor cantidad de electrones lo voy a encerrar entre corchetes. En este caso va a ser el cloro. Lo voy a encerrar entre corchetes y esos electrones los voy a representar o con puntitos o con crucecitas. En este caso, bueno, yo los electrones del cloro los representamos con circulitos negros y entonces el circulito rosa va a representar el electrón del sodio. Fíjense que el sodio entonces le da un electrón al cloro, que es el que está más cercano de llegar a 8 electrones. Recuerden que todos los elementos van a tratar de tener 8 electrones. Y entonces el cloro al recibir un electrón se transforma en un anión y adopta carga negativa. En el caso del sodio, como le da un electrón al cloro, va a quedar fuera del corchete, se va a transformar en un catión y va a adoptar carga positiva. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo, miren esta molécula cómo está formada. Está formada por un azufre y por 2 potasios, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a dibujar acá, 2 potasios. El azufre veo que en el último nivel tiene 6 electrones, comparándolo con el potasio que tiene 1. Entonces el azufre es el elemento que voy a encerrar entre corchetes. Voy a dibujar los electrones, que son 6, y entonces con crucecitas voy a representar el electrón que le da este potasio y el electrón que le da este potasio. El azufre, al recibir 2 electrones, uno de cada potasio, adopta carga -2 y cada potasio adopta carga positiva. Fíjense que acá les doy otro ejemplo, el óxido de calcio que está formado por un oxígeno y un calcio. Lo mismo, el oxígeno en el último nivel tiene 6, el calcio tiene 2, el que encierro entre corchetes es el oxígeno. Dibujo los electrones del oxígeno que son 6 y dibujo los 2 electrones del calcio. Por lo tanto, el oxígeno adopta carga -2 y el calcio carga +2. Recuerden entonces que en las uniones iónicas siempre voy a tener elementos con carga negativa, que es el que va dentro del corchete, y elementos con carga positiva, que es el que está fuera del corchete. Se va a establecer entre iones, ¿sí? Ahora tenemos otro tipo de unión que también se puede establecer entre los átomos, pero a diferencia de las uniones iónicas no hay cargas eléctricas. Fíjense, estas uniones se llaman covalentes. Acá, por ejemplo, tengo el ejemplo del dióxido de carbono, que está formado por un carbono y 2 oxígenos, pero en este caso la cantidad de electrones que hay en el último nivel es bastante próxima. No hay un elemento que va a ceder y otro que va a recibir electrones como en el caso de las uniones iónicas. Acá los electrones se van a compartir. Fíjense, tengo un carbono y 2 oxígenos, los electrones de los oxígenos los represento con puntitos negros y los electrones del carbono los represento con puntitos verdes. En el caso del oxígeno, entonces, como tiene 6, necesita compartir 2 electrones con el carbono. Entonces ya se queda con 8 este oxígeno. Este oxígeno lo mismo, tiene 6, comparte 2 pares de electrones con el carbono y entonces ya se queda con 8. Y en el caso del carbono, que tenía 4 electrones, comparte 2 pares con un oxígeno, 2 pares con otro oxígeno, también llega a tener 8. O sea que en esta unión vemos que los 2 oxígenos
y el carbono, los tres logran tener 8 electrones en el último nivel. Quiero detenerme un poquito en la molécula de metano, porque acá sí hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Yo les dije que todos los elementos tienen que tratar de tener 8 electrones en el último nivel, pero al hidrógeno no le pasa eso. Al hidrógeno, como excepción, con tener 2 electrones en el último nivel llega a ser estable. Entonces fíjense que en esta unión el carbono tiene en el último nivel 4 electrones y necesita compartir un electrón con cada hidrógeno para llegar a tener 8. Y el hidrógeno va a compartir un electrón con el carbono, cada hidrógeno comparte un electrón con el carbono, y de esa manera cada hidrógeno al tener 2 ya llega a ser estable. Yo repito que esto es una excepción, ¿sí? Entonces, fíjense que en las uniones covalentes no hay corchetes, no hay cargas eléctricas, porque no hay iones, no hay uno que ceda y otro que reciba electrones, ¿sí? Acá los electrones se van a compartir. También podría establecerse, por ejemplo, entre 2 átomos iguales. Por ejemplo, 2 átomos de cloro que en el último nivel tienen 7 electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a compartir un solo par, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la diferencia y estos son los 2 tipos de uniones entre átomos que vamos a ver. Cualquier cosita, chicos, cualquier duda, me consultan. Les mando un saludo grande a todos.